Hola amigos, la verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar de México. Ya estamos con las piedrecitas de la boca, Dios mío. Bueno, y de quitarle la careta a un mentiroso. Tenía muchas ganas. Quiero dejar muy claro que yo contra el pueblo mexicano no tengo nada, al contrario. Voy a contar un poco de la historia de México, por encima, la conocemos todos demasiado. Fue el ojito derecho del Imperio Español hasta que pues los compraron y desde entonces pues México pues no le ha ido bien, no le ha ido bien. Podéis ver, lo podéis ver aquí en la cantidad, pero la cantidad de mexicanos, youtubers y no youtubers, que, que hablan de México. Y bien no, bien no. Y la mayoría hablaban al principio con miedo. Poco a poco han ido perdiendo miedo y poco a poco han ido apareciendo otras personas. Los primeros que hablaban eran las élites intelectuales, que las hay en México, por supuesto que sí, pero tenían miedo. Ahora ya han perdido el miedo. El tema ya ha llegado a los profesores, de los profesores han llegado a los maestros, todos tienen en común varias cosas. Que dicen que en México no se enseña, se adoctrina. Te cuentan historias que no son realidad. Todos dicen que los gobiernos de México son corruptos y que están a la orden de Estados Unidos. Todos dicen que todos han sido corruptos y todos masones y a la orden de Estados Unidos. Pero por lo visto, el Pérez Obrador, por lo visto, pues ha batido todos los récords en todo. Pero hoy os aseguro que yo le voy a quitar la careta. Os voy a contar la realidad de esto. Voy a decir quién es este tío, este personaje. Bien, absolutamente todos los youtubers mexicanos, todos, todos, no hay ni uno. Porque yo me paso mucho tiempo navegando, yo no tengo otra cosa que hacer. Y veo a muchos youtubers de toda Hispanoamérica, pero a mí los que más me llaman la atención son los mexicanos. Por ejemplo, uno, lo he contado en varias ocasiones, que descubrió, se nota que es de una familia adinerada y yo no estoy suscrito a su canal, pero lo veo. De vez en cuando. Él solo hace reacciones sobre España. Pero un día a mí me sorprendió muchísimo porque se enfadó. Iba enfadándose en directo, en su reacción. Enfadándose, pero mucho. Cuando descubrió que todo lo que le habían enseñado en la escuela era mentira. Y él había estudiado también en Estados Unidos. Primero en Estados Unidos y después en México. Él dijo que en Estados Unidos, durante todos los años que fue a la escuela en Estados Unidos, jamás oyó la palabra España. Él ha terminado de descubrir por el trabajo de un youtuber que seguramente será un adolescente de secundaria, de que
terceras partes de México, de Estados Unidos, pertenecían a México. Era un trabajo de PowerPoint ahí, chorra, que hace un niño, un estudiante y algo habilidoso en Internet, digo en Internet, en informática, y se basaba en eso. Pero después dijo que a él, en la escuela en México, nunca le habían enseñado eso, esa parte de la historia. Él desconocía que tres terceras partes de México habían sido robadas por Estados Unidos. Que a él no le habían enseñado eso, que a él le habían enseñado otras cosas. Y como avanzaba su intervención, su reacción, pues pasó por varias fases. Sorpresa, indignación, rabia, y casi se puso a llorar. Una mezcla de rabia y de pena. Y de pena. Pero esto yo lo he visto en muchísimos, por no decir en todos los youtubers normales que hay, que son de México. Todos dicen lo mismo, que en las escuelas no se les enseña, que la educación es tremendamente mala y que se les adoctrina. Españoles malos, los mexicas buenos. Pero que ellos no sabían que los mexicas eran caníbales y que se dedicaban a cazar a los otros. Claro, es que hoy en día existe Internet y puedes entrar en cualquier página de historia o te puedes encontrar con cualquier reacción que te expliquen eso. Incluso hay películas, Apocalipto, de Mel Gibson, que encima hablan en azteca o en mexica o lo que fuera. Está subtitulado. Una película cruda, 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 cruda. Cruda. Hasta que llegan los españoles y ahí se termina la película. Después está la élite. La élite, estoy hablando de los universitarios, catedráticos de historia, catedráticos de lo que sea, que también tienen sus canales de YouTube. Y dicen que en México todo es corrupción, todo está corrompido, que la educación que hay da vergüenza. Y ellos utilizan la palabra que yo la he copiado, que los niños, que el gobierno, los gobiernos mexicanos, todos, se preocupan de que los niños, que los mexicanos salgan bien burritos. Yo esa expresión la he copiado de ellos, que salgan bien burritos. Claro, normal. Cuanto más, cuanto más ignorante eres, más fácil de manejar y de engañar eres. Todos dicen que en este caso, y ahora estoy ya en la realidad, en la época de Pérez Obrador, pues que el asunto ya es exagerado. Que les cuentan que hay una especie de maestros que, bueno, ellos no les llaman maestros, ellos les llaman políticos adoctrinadores. Que ellos entran en una clase, les explican que los españoles eran muy malos y que los caníbales, que no, en ningún momento dicen que eran caníbales, aquello era una civilización, que aquello era, bueno, el paraíso. El paraíso. El paraíso. Bueno, en la actualidad, pues ya no son la élite, son todos los youtubers. Y hay, por
profesores, hay maestros que te cuentan todos lo mismo, que los niños muy gorditos, que la educación muy mala. Y te cuentan también cómo es México en la realidad, que es un país muy peligroso, muy podrido, donde todo el mundo está corrompido, donde la asistencia sanitaria es tremendamente mala y la gente que ha visitado México y que se ha paseado México, pues puede ver las aceras, las calles llenas de gente pobre, pobre que no tiene ni un techo, que viven de lo que puede. La gente que ha visitado México, yo no he estado en México, pero yo tengo amigos íntimos que sí que han estado en México, pues que les ha parado la policía y lo primero que han hecho ha sido pedirles dinero. Si les das dinero, pues te dejan. Si no les das dinero, pues igual te llevan hasta el calabozo. Hay una anécdota muy famosa aquí en España. Hace años esto salió en la televisión, en todos los medios de comunicación aquí en España y en el mundo. En México no sé si saldría, pero que a un embajador que es el máximo representante de un país en ese país, por ejemplo, el embajador de México es el máximo representante de México en España, pues que va en su coche oficial, que se sabe perfectamente por la matrícula que lleva el coche y porque también va escoltado y cosas de estas. Ahora van todos escoltados, en aquella época pues parece que este no iba escoltado. Pues hacía calor y el hombre pues bajó la ventanilla, sacó el brazo, al lado paró una moto y le quitaron el reloj y le robaron la cartera al embajador de España. El gobierno de la época, entonces gobernaba el PRI, que gobernó durante un montón de años, que era una especie de partido único, y vosotros eso lo sabéis mejor que yo, pues tuvo que pedir disculpas diplomáticas a España. Es que le habían robado al embajador español, le robaron el reloj y le robaron su, toda su documentación. A partir de entonces, España, a todos sus embajadores, da igual que estén en un país muy hermano, muy querido y muy lo que quieras, pues van protegidos. Van protegidos. Y si están en un país, pues que no es amigo o que hay conflicto o lo que sea, pues van tremendamente protegidos. Y esos que van a su lado, que parecen que no sean nada, pues son auténticas máquinas de matar. Y esos que están ahí en la entrada de la embajada, que parece que no sean nada, pues son comandos. Fijaos si son buenos, que hay embajadas en muchos países donde solo hay uno o dos. Fijaos si son buenos y peligrosos, porque son auténticos asesinos. Son auténticos asesinos. Pues todos, absolutamente todos los youtubers que yo he visto, y he visto a un montón, os lo puedo asegurar, de México, todos dicen lo mismo, que no saben quién gobierna en México, pero el presidente de México no. Todos hablan de la corrupción, todos hablan de que mal, mal, muy mal, y todos se quieren venir a España. Pues bien, vamos a ir. México. México oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos. Idiomas oficiales, el español y 67 lenguas indígenas.
Forma de gobierno, república representativa, democrática, federal y laica. Laica y unos cojones. Todo el mundo puede ir a cualquier iglesia de México y allí no cabe una mosca. Pero lo vamos a entender todo según vayamos avanzando. Presidente Andrés Manuel López Obrador, español, español, nacido en España. Él dice que no. Órgano, primer comentario. Primero se pilla a un mentiroso que a un cojo. Órgano legislativo, Congreso de la Unión. Independencia, pues bueno, reconocida por España, porque en México no querían independizarse de España. Pero los traidores, masones, que habían sido comprados, por eso tenéis esa deuda, como todos los países traidores de Hispanoamérica, pues la élite, toda corrupta y toda masona, da igual que sean de izquierdas que de derechas, eso es común para toda Hispanoamérica, excepto para la isla de Guam, Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. Esas nos las robaron a nosotros los norteamericanos. Pues ahí hubo un cacao porque el 16 de septiembre de 1810, hace 211 años, pues se independizaron, pero inmediatamente regresaron los otros, los españoles, que erais todos españoles, pero los españoles fieles a España. Hasta que el 27 de septiembre de 1821, hace 200 años, pues se volvió a declarar la independencia. Fijad lo que quería el pueblo y fijad si lo tenían claro, que volvieron a ganar los españoles, los que no eran traidores, y volvieron a perder el 28 de diciembre de 1836, hace 184 años. Es decir, hace 184 años que existe México, separado de España, como país independiente, que por cierto, yo os pregunto a vosotros, a los mexicanos, ¿bien? ¿Os va bien? ¿Qué tal la muralla? ¿Bien? ¿Bien? ¿Contentos todos? Me alegro. Me alegro que estéis contentos. Artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Considerando 3.269.386 kilómetros de zona económica exclusiva, la superficie total de México es de 5.233.761 kilómetros cuadrados. Es muy grande. Pero imaginad que México, que eso no lo enseñan tampoco en las escuelas, perdió todas las guerras contra Estados Unidos. Muchos de vosotros, os estaréis enterando ahora en estos momentos en que México, capital, Distrito Federal, que se llama ahora en la actualidad, fue asediado y rodeado por el ejército norteamericano, hasta que el presidente vendido de turno firmó todo lo que tenía que firmar, y entonces ya los norteamericanos se dieron por satisfechos y ya se quedaron con todo. Porque si no, os hubierais quedado sin país. Y si no se quedaron sin país es porque no les dio la gana. Según su propia constitución, su forma de gobierno consiste en una república representativa, democrática, laica, mentira, porque sois religiosos y cristianos, y federal, compuesta por 32 entidades federativas
31 estados y la capital federal. Bien, hay que decir que uno de esos 31 estados, que no sé cuál es donde están ahí recluidos como en una especie de reserva, donde ningún gobierno que ha existido en estos pocos años de existencia que tiene México como país independiente, están las, los indígenas que eran los aliados de los españoles, los que vencieron al imperio mexica, que eran caníbales. Durante siglos se dedicaron a cazar y a comer al resto de las tribus y llegaban a Centroamérica y más allá. Y donde terminaban ellos empezaban los incas, que hacían exactamente lo mismo. Pero eso en las escuelas nos lo enseñan, ¿verdad que no? Imaginad cuando llegan allí los españoles cristianos que ven que todos son caníbales. Bien. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Y se me ha ido el borrador y se me ha ido el cursor. Muy bien, vamos mejorando. Bien, aquí es donde quería ver yo. Por lo que es el 13º país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. Limita al norte con Estados Unidos, bueno, limita al norte con una muralla, que por cierto, os informo a todos los mexicanos, vosotros podéis cruzar, ¿verdad que no? No, vale, tenéis que tener muchísimo dinero, o de momento aún las mafias pues aún os cruzan por los túneles que habéis construido. Cuando la muralla esté terminada, eso se va a terminar, y lo sabéis. Pero vosotros sabíais que los norteamericanos llegan a la frontera y cruzan sin ningún tipo de problema. ¿Y dónde van los norteamericanos? ¿Al Pacífico o al Atlántico? A Acapulco, ¿verdad que sí? ¿A qué van a Acapulco estos protestantes blanquitos? A tomar el sol, a hacer turismo, ¿verdad que sí? Y prostitución, con niños, con menores, con mujeres, con hombres. Hacer el cerdo todo lo que pueden, porque los protestantes pues son más falsos que el ánima de Judas. En su país hacen el papel de santitos, pero cuando salen son unos cerdos de mucho cuidado y unos pervertidos de mucho cuidado. Sin embargo, a la costa atlántica no van. ¿Por qué? Porque allí están los españoles. Porque todo el sistema turístico que tenéis en la Riviera Maya, toda es española, con capital español, toda esa preciosidad española. No, no hay ni un hotel que sea de propiedad mexicana, de ningún empresario mexicano. Y mira que hay fortunas en México. Y tampoco se estudia en las escuelas que esas pirámides tan bonitas que tenéis, donde se mataba, asesinaba a la gente para comérsela, entre otras cosas. Hombre, eh, con un cuchillo de sílex, arriba estaba el rey, el emperador, los sacerdotes, la casta dominante, lo cogían entre cuatro, uno de un brazo, otro de otro brazo, lo tiraban encima de una piedra con un cuchillo de sílex, le abrían, le sacaban el corazón, le arrancaban el corazón, el tío aún con vida, porque tienes aún, pues se sabe científicamente de que tú vives aún, pues como un minuto, y tú te estabas viendo tu corazón fuera de tu cuerpo y te cortaban la cabeza y abajo te estaban esperando, te recogían,
te cacheaba a trocitos y a la carnicería. Y también los españoles lo que vieron fue otra cosa que los horrorizó. También tenían granjitas donde había niños y niñas y donde los cebaban para comérselos. Ese es el paraíso de Obrador. ¿Eh? Pues bueno, pues todo eso, el dinero que, con que se restauraron todas esas fantásticas porque aunque ahí eso eran templos de auténtico asesinato y de canibalismo, pues todo ese dinero, todo eso se recuperó y se restauró con dinero español. Con dinero español. Y los norteamericanos no vienen a, al Atlántico porque ahí están los españoles. Ahí están los españoles. Y a nosotros, al contrario que a vosotros, que no os tienen ni respeto ni miedo, a nosotros nos tienen las dos cosas, respeto y miedo. Yo un día estaba escuchando a un mexicano que contaba que él había coincidido en un aeropuerto, no sé si era el de Miami, en un aeropuerto pasando la aduana con un español, con una familia española o con varios españoles, y que cuando el policía norteamericano vio el pasaporte de España, inmediatamente le cambió la cara, pasen, pasen, con toda la educación del mundo. Sin embargo, cuando intentó pasar él, dice que se sintió humilladísimo. Bien, yo no he estado ni en México ni en Estados Unidos, así que no lo sé, yo sé lo que cuentan. Me lo puedo creer o no, pero yo me limito a contar. Limita al norte con la muralla que están haciendo los norteamericanos, que no os quepa la menor duda que la van a terminar y cuando la terminen no vais a cruzar ni uno y ya sabéis, vosotros sabéis mejor que yo que el desierto que hay allí, de allí donde está la muralla, pues está lleno de cadáveres. Ha salido en películas, en reportajes, que encima los norteamericanos hacen reportajes de eso. Bien, a lo largo de una frontera de 3.155 kilómetros, mientras que al sur tiene una frontera de 958 kilómetros con Guatemala y 276 con Belice. Las costas del país limitan al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, sumando 9.330 kilómetros. Como todo, como toda Hispanoamérica, son, sois un país rico. Rico me refiero, bueno, el país es rico y hay grandes fortunas que son tremendas. Mirad, la fortuna más grande de Hispanoamérica está en México. Pues, ¿eso lo sabíais? No, ¿verdad que no? Pues vale, pues la fortuna mayor de toda Latinoamérica, de toda Sudamérica, está en México. Este sí que puede entrar en Estados Unidos cuando le dé la gana y ir y hacer lo que le dé la gana donde le dé la gana, incluido aquí en España. Porque con dinero todo se consigue. Esto no tiene problema. Esto no tiene problema. Pero sois un país rico como todos, porque tenéis un montón de cosas y tenéis un montón de petróleo. Pero, ¿cómo? Preguntaros vosotros mismos cómo son vuestras escuelas, vuestras universidades, el nivel de seguridad, cómo están mantenidas las infraestructuras, las carreteras, los ferrocarriles, las ciudades. Si aquí en España
a ti te se ocurre sacar un billete de dinero e intentar sobornar a un policía, vas a terminar en la cárcel. En la cárcel. Aparte de la tremenda denuncia que te van a poner. Y cuando salgas de la cárcel vas a ir directamente a el aeropuerto y te van a expulsar. Y ya no vas a poder entrar a ningún país de la Unión Europea. México es el décimo país más poblado del mundo con una población estimada de más de 130 millones de personas en el 2021. Bien, quiero hacer otro comentario porque va a ir muy cargadito de comentarios este reportaje. Pues hace unos días vi a un mexicano aquí en España, que llevaba 2 meses aquí en España, haciendo lo que todos los hispanoamericanos hacen cuando llegan a España. Pues sacan el teléfono móvil y empiezan tienen su canal de YouTube o lo que sea, y empiezan a hacer reportajes. Yo estuve a punto de mandarlo a la mierda, porque venía aquí, yo creo que el tío venía de Miami, y se quejaba de todo. Oye, pues vete, si no haces falta, vete, 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 se quejaba de todo, de nuestros horarios de comida, de nuestras costumbres, de esto, como si nosotros fuésemos un bicho raro. Pero gilipollas, si tú tienes nuestra propia cultura, si tú hablas nuestra propia lengua, lo que pasa es que eres gilipollas porque te has acostumbrado a la vida de los protestantes, a los que se quedaron con 3 partes de tu país y no se quedaron con tu país porque no les dio la gana. Muchos, todos los youtubers, pero estoy hablando ya, ahora sí que estoy hablando de élites y profesores, dicen, entre otras cosas, que ellos no saben quién gobierna exactamente en México, pero el presidente no. Pero eso igual sale más adelante. La mayoría de ellas tiene como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como la lengua nacional junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación. Si bien en el país se hablan alrededor de 287 idiomas. Bueno, eso es una manera de hacer demagogia. Demagogia significa decir lo que tú quieres escuchar. Mirad, aquí en España existe el valenciano, que es una cultura con su lengua. Por ejemplo, la paella, que todo el mundo conoce la paella, es cocina típica valenciana. Pues vale, está Cataluña, que tiene su lengua, tiene su cultura. Están los vascos, que tienen su cultura, que tienen una lengua que no se sabe de dónde viene. Y están los gallegos, exactamente lo mismo. Vosotros, cuando habláis de los españoles, habláis de los gallegos como si fuésemos tontos, ¿no? Los gallegos, lo que pasa es que eran pescadores, eh, era una región muy deprimida de España, y esta gente pues viajaba por todo el mundo y emigraba para buscarse la vida. Lo mismo que estáis haciendo vosotros, lo mismo que hacéis vosotros. ¿Qué hacéis vosotros en Estados Unidos? ¿Qué hacéis vosotros en Estados Unidos? Creo que sois ya 35 millones. Bueno, la mayoría sois mexicanos. ¿Qué vais? ¿A estudiar a las mejores universidades o a trabajar de lo que sea? ¿A prostituirse o a lo que sea? A ganarte la vida de la manera que puedas para poder comer. Porque si te vas de México es porque en México no estás bien. Porque nadie abandona su país, nadie se va de su tierra si está bien.
porque como en tu casa, en ninguna parte. Bien, la mayoría de ellas tienen como lengua materna el español, al que el Estado reconoce, pues, bueno, esta burrada de idiomas. Aquí podríamos decir que pues aquí somos 47 millones y podríamos decir que tenemos 47 millones de lenguas. Si será por ponernos medallas, será por ponernos medallas. Bien, esto lo hacen, es una manera muy tonta y muy práctica eh, de hacer perder tiempo a los niños aprendiendo las lenguas que existen ahí en vez de enseñarles matemática, física, literatura, historia, pero historia de verdad, de enseñarlos a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a dividir, de saber hacer trigonometría, de que lleguen a secundaria, que lleguen a los institutos, que lleguen a la universidad, porque en México está diseñado, por lo que cuentan los propios mexicanos, está diseñado el sistema para que lleguen la mínima gente posible, a ser posible ricos. Y los pobres a ser posible que lleguen lo mínimo posible. Ahora te puede salir alguien súper inteligente y entonces ahí, pues, bueno, el actual territorio central de México fue el principal y mayor escenario del pueblo mexica y en parte del pueblo maya, las dos civilizaciones más importantes de la América precolombina, ambas caníbales, que se dedicaban principalmente a cazar al resto de las tribus de las naciones indias e indígenas desde México hasta más abajo de Centroamérica. Casi, casi había una parte que casi, casi se juntaban los dos imperios que existían, el Inca y que también eran caníbales. Y había un trozo donde más o menos pues no llegaban ni uno ni los otros y por eso no se los comieron a todos, entre otras cosas. Durante 300 años la totalidad del actual territorio formó parte del Virreinato de Nueva España con capital en la Ciudad de México. Nosotros decimos México, con J, siendo una de las entidades más importantes del Imperio Español en América. Y tanto, todo lo que os robó Estados Unidos os lo dio España. Erais españoles, vuestros tatarabuelos eran españoles. Manila pertenecía al virreinato, las Filipinas, y casi todas las islas del Pacífico igual, y un montón de sitios más. Muchas capitanías generales que dependían del virreinato, o de un virreinato o del otro, que eran los más importantes. Hubo después, como era tan grande, pues al final hicieron otro virreinato. Durante 300 años, en la totalidad del actual territorio formó parte del Virreinato de Nueva España, con capital en Nuevo México, en la Ciudad de México, siendo una de las entidades más importantes del Imperio Español en América. Tras la dominación española, Nueva España inició la lucha por su traición política en 1810, que culminó en el 1821. En la actualidad, hasta los propios hispanoamericanos ya a los de la independencia ya les llaman traidores. Ya les llaman traidores. Todos, absolutamente todos. Ya ha caído Bolívar, ha caído este, ha caído el otro. Ya no son héroes de la patria ni hostias con patatas, traidores. Y lo llaman los propios, los propios hispanoamericanos, las élites. Pero ya lo llaman también los profesores y los maestros, lo dicen igual, y los youtubers.
los más cultos, los que se dedican a otra cosa, ¿no? Posteriormente, durante cerca de un siglo, el país se vio envuelto en una serie de guerras internas e invasiones extranjeras, Estados Unidos, que tuvieron repercusión en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos. O jodieron bien jodidos, porque eso formaba parte de la leyenda negra. Y por eso tenéis esas deudas que nunca vais a poder pagar. Porque esos cientos de miles de millones de libras esterlinas de aquella época que os dieron los ingleses, los masones ingleses, pues esa deuda se duplica cada año. No lo vais a poder pagar jamás. Y así estáis todos los países. Porque el objetivo era trocear el imperio en países pequeños que tuviesen dictadores, que hubiera guerras civiles o guerras entre otros países que hasta hacía 4 días había sido el mismo país, España. Sigo. Durante buena parte del siglo XX, principalmente el segundo tercio, tuvo lugar un periodo de gran crecimiento económico en el marco de una política denominada por un solo partido político, el PRI, ¿no? Si no mi memoria no me falla, que aquello era una mezcla de liberalismo y comunismo ahí mezclado, era un cóctel súper raro. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el tercero más visitado del mundo en 2020. Bueno, españoles van un montón a la Riviera Maya porque resulta muy barato el viaje y aparte llegas allí en el hotel y lo tienes todo pagado, absolutamente todo. Vosotros, la mayoría de vosotros, eso no tenéis ni acceso, lo veis de lejos. Pero para un español ir allí, pues resulta, yo no he estado, pero conozco muchísima gente que ha estado, porque allí es solo sol y playa y después dedicas un día o dos a ir a ver las pirámides. Y allí pues tú estás allí en la playa, en hoteles de super lujo, y a las 2 de la noche dices, oye, que me apetece que me hagan una langosta y una botella de champán y te la traen. O si eres soltero y quieres un chico o una chica, pues también te la traen. Allí. Pero no llega al punto de Cuba, porque Cuba directamente también todo es español y hay un turismo sexual. Allí tienes lo que quieras. Niños, niñas, hombres o mujeres. Y también se sabe que el régimen cubano, pues en todas las cámaras, en los hoteles, pues hay una serie de habitaciones que todas tienen cámaras. ¿Qué pasa? Que a la gente que políticos y grandes empresarios españoles, pues todos están grabando, pues haciendo el cerdo. Yo no he estado nunca. A mí me invitaron a ir a pasar un invierno allí. Y yo dije que no. Y aquí es triste, pero se les llama las viudas. Porque tú subes al avión y ves llorando, ¡ay, te quiero amor, no me olvides, llámame, escríbeme! Inmediatamente aterriza el otro avión, hola cariño, ¿cómo estás mi amor? Ay, Dios mío. A mí me da pena, aunque me ría, me da pena. Me sabe mal que Cuba esté así. Esto se debe en gran medida a los 35 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y en ese sentido el primero en el continente. 35 sitios culturales. Pirámides hay las que hay. El resto que lo construisteis vosotros, vuestros tatarabuelos.
que eran españoles, igual como yo, tan españoles como yo. En términos macroeconómicos, por Producto Interior Bruto, el famoso PIB es la decimocuarta economía mundial y la undécima por paridad del poder adquisitivo PPA. En escala regional es la segunda economía de América Latina y la cuarta del continente. No está mal. El problema es que está mal repartido. Porque un país, yo ya he dicho antes que es un país rico, pues eso, quien más lo debería de notar es la población. Y la población no lo nota en absoluto. Hay gente tremendamente rica y gente que no tiene para comer. Ay, Dios mío. Según el informe de 2020 de Desarrollo Humano de la ONU, tiene un índice de desarrollo humano alto del 0,779 y ocupa el 74 lugar en el mundo. Oye, si tuviera un índice de desarrollo humano alto, de verdad, que esto no fuera mentira, no estuviese manipulado, no ocuparía el lugar 74 del mundo. Estaría por lo en el 20, ¿no? O en el 19 o en el 21 o más abajo, más cerca de los 10 primeros, ¿no? El primer término o nombre propio con el que se hizo referencia al país apareció el 6 de noviembre de 1813 cuando el Congreso de Anuak expidió el acta solemne de la Declaración de Independencia de América Septentrional. Dicha denominación hacía clara referencia al nombre usado por la Constitución de Cádiz para delimitar el territorio del Imperio Español que correspondía al Virreinato de la Nueva España y sus áreas dependientes: Capitanía General de Guatemala, Cuba, Florida, Puerto Rico y la parte española de la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana, asumiendo con ello que ese era el espacio geográfico sobre el cual se constituiría la nueva nación. Mac, Mac, porque los ingleses, la leyenda negra, la masonería se encargó de trocear el imperio al máximo. Se querían los traidores mexicanos que iban a dejar México con todo eso, no, no, hombre, no. Y no lo han partido más porque no han podido. Porque no han podido, porque se hubieran masacrado a todos. Y ya estábamos en una época ya muy avanzada y había ya potencias europeas que estaban hablando de que había que ponerle freno a Estados Unidos. Y se lo hicieron llegar muy clarito a Estados Unidos. Y Estados Unidos frenó. Y entonces se dedicó a otra cosa: a matar indios. ¿Cuántos indios norteamericanos hay? Los que se pudieron escapar y poco más. ¿Cuántos indígenas hay en Hispanoamérica? La mayoría de la población, ¿no? Pues esa es la diferencia. ¿Eso no lo habéis pensado nunca? Eso no lo enseñan tampoco en la escuela. Ah. Posteriormente, el decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, el 22 de octubre de 1814, cambió dicha denominación adaptándolo al término de México, usando como adjetivo y haciendo uso del mismo como el gentilicio en algunos artículos. La verdad es que intentaron cambiar el nombre, pero no lo consiguieron, porque hasta los corruptos, pues por lo menos tenían algo de sensatez. Porque no, buscadlo, porque está aquí en internet, buscadlo y buscadlo en libros de historia, porque en México me imagino que también habrán libros de historia. Los documentos que acontecieron a la consumación de la independencia, Plan Iguala y Tratados de Córdoba, usaron los dos términos antes mencionados: América Septentrional y América Mexicana,
pero emplearon uno nuevo que acreditaba como nombre oficial la nueva nación, Imperio Mexicano. Imperio Mexicano. Nombre usado definitivamente por el Acta de Independencia del Imperio Mexicano firmada el 28 de septiembre de 1821 al consumarse la traición. Desde su conformación como Estado federal, el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos. Bueno, mexicanos. Cambia la X por una J, que es como se escribe realmente. Lo sabremos nosotros que fuimos quienes puso el nombre. La Constitución de 1857 hace oficial el uso del nombre República Mexicana, pero en el texto se emplea también la expresión de Estados Unidos Mexicanos. No se aclaraba. La Constitución vigente promulgada en 1917 establece que el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos. El gentilicio mexicano se ha empleado en la lengua española desde el contacto entre ibéricos y americanos con diferentes sentidos. Para los españoles del siglo XVI, los mexicanos eran los habitantes de México, Tenochtitlán y su lengua. Durante la conquista, algunos criollos y peninsulares avicinados en Nueva España usaron el gentilicio para denominarse a sí mismo. Es decir, vuestros tatarabuelos decidieron llamarse mexicanos. Mexicanos, con J, vuestros tatarabuelos. Los líderes, vuestros tatarabuelos, los líderes de la guerra de la traición vacilaron tanto en la denominación, es decir, poner el nombre del país como la de sus habitantes, no sabían cómo llamarlos. Pero falta, yo qué sé. A partir del plan de Iguala, el país adoptará definitivamente el nombre de México y sus habitantes fueron todos mexicanos. México en la actualidad, extremadamente politizado, eso también lo dicen todos, y gobernado por una élite revanchista y llena de odio hacia su propia historia, que es la española. Esto está en la Wikipedia, creo. ¿Qué había antes? ¿Un paraíso? ¿El Edén? No, un imperio azteca terrible, o el imperio mexica, como queráis llamarlo, caníbales, que se dedicaban a cazar personas de otras tribus para matarlas y comerse. Esa era su máxima izquierda. Estaban muy bien alimentados, pero de carne humana, caníbales. Un pueblo que se dedicaba a cazar a otros nativos para sacrificarlos en una muerte horrenda para después comerse. Eso es lo que quiere Obrador. Infancia y juventud. Vamos a conocer a Obrador. Bueno, infancia y juventud y educación. Es hijo primogénito el Obrador, vuestro presidente. Es hijo primogénito de Andrés López Ramón y de Manuela Obrador González, comerciantes tabasqueños y veracruzanos. Esto es la historia oficial de él. Su abuelo materno llegó como exiliado a México procedente de Ampuero, municipio de Cantabria, España, y su abuela materna era hija de españoles provenientes de Asturias. Español. Por parte de sus abuelos paternos es de ascendencia indígena y africana. Como veis, es negro como el tizón. Pero esta es la historia que él cuenta. Estudió primaria en la escuela Marcos Becerra, la única del pueblo, y por las tardes ayudaba a sus padres en la tienda, la posadita. Qué buen niño era Obrador. A mediados de la década de 1960, la familia se mudó a Villahermosa, donde instaló la tienda de ropa y zapatos Novedades Andrés. Allí cursó la secundaria y la preparatoria. A los 19 años se mudó a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM de 1973 a 1976. 3 años, una carrera, que poco, ¿no? Y presentó su tesis en 1987, titulada Proceso de Formación del Estado Nacional en México 1824-1667. Tras haber ocupado varios cargos dentro del gobierno del Estado de Tabasco y de la administración del Partido Revolucionario Institucional, ¡PRI!, en esa entidad. Bien, esta es la oficial, ¿eh? En su época universitaria vivió en la casa del estudiante tabasqueño, en la calle Violeta de Colonia Guerrero, delegación no sé qué, hoy alcaldía de no sé qué. No lo voy a leer porque es difícil para mí. Esta institución era financiada por la administración del gobernador de Tabasco, Mario Trujillo García. ¿Os suena su nombre? A mí sí, y no soy mexicano. Y por gestiones del poeta Carlos Pellicer Cámara, a quien López Obrador empezó a tratar. Yo no conozco a este poeta, pero si lo cita tiene que ser para vosotros la hostia. Hubo empatía entre ambos, es decir, se llevaban bien, porque el joven le planteó su preocupación por los indígenas. Es que el hombre ya estaba muy preocupado por los indígenas. Chontales. El poeta lo invitó a su campaña para obtener un escaño en el Senado de las elecciones de 1976. Otro personaje que influyó en su trayectoria política fue su maestro universitario, Enrique González Pedrero. Bueno, esta es la historia que cuenta Obrador. Y ahora voy a contar yo la verdad. La historia que no cuenta Obrador. Todo el planeta Tierra sabe que si quieres una falsificación perfecta, sabes que tienes que ir a México. Vuelvo a repetir, ¿eh? No es ninguna ofensa, es una alabanza. Todo el planeta Tierra sabe que si quieres una falsificación perfecta, sabes que tienes que ir a México. ¿Lo habéis oído bien? Lo voy a repetir por tercera vez. Y vuelvo a repetir, no es ningún insulto, es admiración. Todo el planeta Tierra sabe que si quieres una falsificación perfecta, sabes que tienes que ir a México. Allí, con dinero, te pueden convertir en lo que quieras. Te pueden proporcionar la titulación que quieras. Y además con documentación que lo acredite. Cuanto más dinero, de mejor calidad y mejor hecha. Porque con dinero se va a todas partes. Sois tan buenos los mexicanos en esto de la falsificación, que acuden de todo el mundo para que les hagáis auténticas obras de arte de la falsificación. Y además, si tienes dinero, ellos se van a encargar que esto aparezca en los registros oficiales de tu país de origen, incluso a hacer desaparecer los originales. ¿Qué? ¿Eso lo sabíais? Pues bueno, el resto del mundo lo sabe, porque yo conozco a muchas personas que tienen unos títulos espectaculares. Sin ir más lejos, el presidente del gobierno de España, que tiene no sé cuántos libros escritos y no ha escrito nada. Sigo. Son muy pocos los archivos o documentación a las que no tienen acceso, porque están tremendamente protegidas y vigiladas. Pero ir a un archivo de un ayuntamiento, porque todos tenemos un precio. Por eso digo que con dinero, cuanto más dinero tengas, mejor lo tienes. Ahora vamos a conocer quién es en realidad Obrador. Sus abuelos eran españoles. No eran ni negros ni indios. Españoles, españoles. Además, hay una frase de esa
zona de España, de Cantabria, de Asturias, que dice, esto es España y lo demás todo tierra conquistada, por lo de los moros. Esa frase es la zona de donde desciende Obrador. Sus abuelos eran españoles, ni negros, ni indios, ni nada, no estaban mezclados con nada. Españoles, españoles nacidos en España, en la península ibérica. Emigraron a México y regresaron a España un tiempo después. Allí nacieron los padres de Obrador y se casaron. También fue en España donde nació Obrador. Y siendo un bebé sus padres regresaron a México con Obrador. Así que Obrador es español. Nació en España, es español. Todo lo demás lo ha falsificado, hijo de puta. No hay mejor mentira que contar medias verdades. Medias verdades. Medias verdades. Cuando el Obrador fue nombrado presidente, lo primero que hizo fue coger un avión, agarrar un avión, tomar un avión y salir disparado a Estados Unidos. Allí le esperaba el presidente de Estados Unidos, masón, como él, para darle las órdenes pertinentes de cómo tenía y qué tenía que hacer en México. ¿Veis cómo no gobernáis? ¿Cómo no gobernáis vosotros? Había que seguir con la leyenda negra, porque en eso estaba Estados Unidos. Cambiar el catolicismo, el cristianismo por el protestantismo, por los protestantes, coño. ¿No habéis notado el cambio desde hace unos 15 años? La burrada de protestantes que van llegando de lindos, ahí casa por casa y lavándoos el cerebro de que es lo cristiano malo y lo bueno. Porque eso es lo que nos une a todos, el cristianismo y la lengua y la cultura. Por eso cuando yo vi al idiota este mexicano que vino aquí, que comíamos esto, oye, vete a la mierda, no vengas. Es que si yo llego a tener autoridad, se hubiera ido a la mierda. Yo ya lo hubiera localizado y estaría ya, no sé, lo hubiera mandado, yo qué sé, a un país africano que disfrute. Exactamente las mismas órdenes que están o han recibido todos los presidentes de Latinoamérica. Todos. Porque da igual que sean de derechas y de izquierdas. Todos son masones. Y todos están a las órdenes de su amo. De su amo del norte. Que está destruyendo toda vuestra cultura. Porque todo lo que están destruyendo en Estados Unidos lo construyeron vuestros antepasados, que eran españoles, vuestros tatarabuelos. ¿Y para quién están construyendo la muralla? ¿Para mí? No, para vosotros. Para los mexicanos y para todos los demás, para todo el resto de Latinoamérica, de América del Sur. Mira qué cariños tienen. Pero vosotros sois así, como os quieren bien burritos, pues no os dais ni cuenta. Parece ser que la señora del presidente masón Obrador, de origen español, que se presenta como historiadora, pues está luciendo ante todo el mundo, porque es una risa en todo el mundo. Si vierais los memes que hay en todos los países de Europa, incluido el Reino Unido, no os creáis, los ingleses también, porque creo que es la pareja de payasos más grandes que han existido en Hispanoamérica desde hace mucho tiempo. Hombre, después de la parejita esta de los huevos Kinder de Argentina.
El pueblo mexicano, los ciudadanos mexicanos, nuestros hermanos, no se merecen gobiernos corruptos como el actual y los anteriores. Pero esto es válido para todos los países de Hispanoamérica. Eso es válido para todos. No os merecéis lo que os está pasando, pero tenéis que espabilar a vosotros. Más les valdría educar a los niños y a los jóvenes ofreciéndoles una buena educación y una buena cultura. Esta es la única manera de que una nación prospere. En México esto no se hace, y esto lo dicen y lo denuncian amargamente tanto las élites ilustradas, intelectuales, los profesores y algunos maestros que incluso han llegado a decir en las redes sociales que tienen miedo a hablar. En México no se enseña, no se educa, no se imparte cultura, se falsifica la historia, se adoctrina a los mexicanos desde niños. Lo hacen en todos los países de Hispanoamérica, pero en México, por lo que parece ser, es algo exagerado. Mejor le iría a México si educara a sus ciudadanos, a todos, porque la educación y la cultura en México está entre los primeros de la lista mundial, pero comenzando desde los últimos puestos. Claro, a vosotros os engañan, pero al resto del mundo no. No estáis avanzados culturalmente ni historia de esta, ni educados, ni nada. Estáis de los primeros, eso es verdad, pero empezando a contar desde el final, desde el último, desde la cola, desde los últimos. Sí, sois de los primeros, pero contando de atrás hacia adelante. Como veis, no tienen vergüenza, ni la conocen. Son unos hijos de puta en mayúscula. ¿Qué sistema sanitario tenéis? Si os ponéis enfermos os curan, tenéis buenos médicos, da igual que sea rico que pobre. No, no. ¿Tenéis buenos hospitales? ¿Tenéis buenos médicos? ¿O solo es para los ricos? Eso es válido para todos los países de Hispanoamérica. La educación en México está por debajo de países como Finlandia, Japón, Corea del Sur, Noruega, China, Estados Unidos, incluso por debajo de países como Tanzania, Haití, España, por supuesto, etc. La educación en México deja mucho que desear. La falta de recursos e inversión para la educación, conflictos en el magisterio, CNTE, un sistema de enseñanza donde se fomenta la memorización, cero capacidad de razonamiento, así como asistir 8 horas diarias a la escuela y entre otras cosas. Eso es de fuentes de mexicanos, de maestros mexicanos. Según varios especialistas mexicanos e internacionales en pedagogía, la solución del problema educativo mexicano es con estos puntos. Primero, la eliminación de los sindicatos de maestros, estos que van y adoctrinan. Segundo, fomentar la investigación científica y eliminación del sistema de enseñanza por memorización prusiana. Virgen Santa, ¿dónde estáis ahí? Virgen Santa, así vibráis. Tercero, mayor comprensión psicológica entre el alumnado y el profesor. Mayor fomento del trabajo en equipo y en relación en la sociedad y realidad. En el caso del estudio de las materias de ciencias naturales como biología, matemáticas, química, física, entre otras, se debe tomar como materiales para su mayor estudio y comprensión. Mayor equipamiento de las escuelas, con comedores equipados de computación, laboratorios de ciencias, música de mejor calidad. Mirad, yo os voy a decir, yo vivo en un pueblo que tenemos ahora, en estos momentos, no creo yo que llegamos ni a los 70. En la escuela, los niños tienen
todos los niños tienen una tablet. Una tableta. Todos los niños tienen su ordenador. La pizarra es electrónica. Y entonces se juntan 4 o 5 pueblecitos pequeñitos y montan una cosa que se llama crack. Crack. Y los especialistas, los maestros, son los que se mueven. En este pueblo, de este pueblo han salido 3 médicos que están trabajando en los principales hospitales, en hospitales tremendamente importantes. Sabéis que la sanidad española es de las mejores del mundo. Está considerado entre la primera o segunda mejor del mundo. Si no lo sabíais, ya os habéis enterado. Tenemos ingenieros en telecomunicación, ingenieros de caminos, ingenieros de no sé qué, ingenieros forestales, ingenieros de no sé cuántos. Todo el mundo tiene carrera. Pero aquí la carrera no se paga. Aquí la carrera te la tienes que estudiar. Solo hay 2 o 3 que no tienen estudios, que no tienen estudios superiores, pero tienen trabajo. Pero sobre no tener educación, sin haber llegado a la universidad, tienen más nivel que vuestros universitarios y muchísima más cultura. Y conocen más de vuestro país que vosotros. Sí, y no han estado allí nunca. Unificación en el sistema público con el privado, participación de los padres de familia y bueno, es que esto es demasiado para vosotros, pero yo os veo y ya está. Y desde luego el gobierno para la inversión de las escuelas. Es decir, el gobierno se tiene que gastar el dinero con vosotros para que no seáis burritos, pero ellos quieren bien burritos. Esto lo he aprendido de vosotros, esta expresión. La supresión de las 8 horas diarias de asistencia por 6 horas. Claro, aquí en España se dan 5 horas. 5 horas. Y ahora están con la movida de que los niños, cuando lleguen a casa, lleguen sin deberes. Porque los niños tienen que jugar. No en el ordenador, sí. Y en la videoconsola, sí. Pero principalmente con otros niños. En España es obligatorio ir a la escuela desde los 3 años hasta los 16. Te guste o no. Pero aquí el asunto está tan avanzado que tú tienes un hijo y como estás trabajando, nada más dejas de darle la teta o el biberón, a los 3 meses el niño, hay una cosa que se llaman escuelas, guarderías. Y allí tú vas donde están atendidos por profesionales que les van a dar el biberón, les van a cambiar el pañal, los van a cuidar y van a empezar desde los 3 meses a despertar, porque los niños, aunque no os lo creáis, son esponjas y van a empezar a despertar pues muchas habilidades de los niños. Psicomotrices quiere decir que te muevas bien y van a detectar inmediatamente, porque son especialistas, van a detectar inmediatamente si tienes alguna enfermedad o algún defecto físico, para inmediatamente te lo detectan inmediatamente, ¡paf! A los especialistas y a los médicos del sistema médico español, que es tremendamente bueno. Y cuanto antes se detecten la enfermedad o la incapacidad que tienes, pues más cosas pueden hacer. Pero eso, para vosotros, eso es ciencia ficción, ¿verdad que sí? Estudio del bullying, acoso, maltrato, tanto por los profesores como por los alumnos, propios alumnos. Bueno, aquí te pillan haciendo bullying y te meten en la cárcel. Si eres niño, te van a meter en colegios especiales, que se llaman correccionales. Y si eres un padre que se le ocurre pegarle a un profesor, te vas a ir a la cárcel. Vas a perder la custodia de tu hijo y tu hijo lo va a cuidar el Estado o la región. Así que cuidadín. Formación de clubes, de actividades extracurriculares, no, eso no lo entendéis, es decir, son actividades fuera del colegio. Desde la primaria hasta la preparatoria, tales como el arte, la música, el teatro, el liderazgo, primeros auxilios, la formación de un consejo infantil,
Y desde luego creación de clubes deportivos. Bueno, eso es normal en cualquier país avanzado, avanzado, pero normal, ¿eh? En cuanto al sistema educativo militar, penitenciario nocturno para los adultos, homeschool, estudio en línea, etcétera, o estudio online que decimos nosotros, pero en fin. Yo no sé ahí cómo está el ejército y cosas de estas. Aquí los militares son profesionales. Son profesionales. Es decir, que ellos han recibido educación, sí que aprenden idiomas, porque España está en muchas partes del mundo y entonces si tú tienes que ir, pues yo qué sé, pues saben árabe, saben inglés, saben tres o cuatro idiomas seguro. Aparte de que de ellos realmente lo que son soldados, son militares y depende de dónde estés, pues tú lo que haces es intentar ser lo mejor en lo tuyo, en el caso de los militares. Por eso somos tan buenos. Bueno, eso sí, los hijos de las élites vienen a estudiar a España o a Estados Unidos si los dejan entrar. Pero ellos prefieren venir a España, la mayoría de la gente, porque saben que la educación en España es tremendamente mejor que, o la de Europa, igual, tremendamente mejor que la de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos un gringo no sabe situar un país en el mapa. Eso sí, conocen los estados de Estados Unidos y nada más. Si los conocen, pero tú llegas aquí y vas a tener la capacidad de preguntarle, oye, capital de tal, y te lo van a decir. Y van a ser capaces de hablarte pues de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de las antiguas civilizaciones. Si eres de matemáticas, pues vas a tener lo que quieras y aparte con muchísimos medios. Entonces vienen aquí. El masón de origen español operador no es la solución para México, es un problema, pues genera tensiones donde no existen. Por ejemplo, con España. Pero al meterse con España, ¿qué pasa? Que ha salido toda Europa en defensa de España. Si vierais los memes, los chistes que se hacen sobre Obrador en Europa, se os caería la cara de vergüenza. Muchos lo han visto y muchos mexicanos ya lo han visto y se les ha caído la cara de vergüenza. Mientras vosotros os las veis y las deseáis para poder ganaros la vida y poder llevaros un plato de comida a vuestras casas, estos viven como auténticos sultanes. Y termino. ¿Por qué todos los mexicanos que están en las redes sociales se quieren venir a vivir a España? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos, desde las élites, todos. ¿Por qué todos quieren volver? Todos los países hispanoamericanos, todos, sin excepción. Bueno, hay tres que están calladitos. El asesino nicaragüense, los comunistas cubanos y el narcotraficante asesino de Maduro, de Venezuela. Esos están quietos parados. Pero el resto de países de Hispanoamérica están por volver a casa. Y si lo queréis ver, buscadlo aquí, porque todo está aquí en internet y en YouTube. Navegad y vais a ver un montón de cosas que os va a sorprender. Pues bueno, hasta aquí, hasta aquí. Y quiero que tengáis en cuenta y muy clara una cosa. Cualquier español a cualquier hispanoamericano lo considera un hermano y lo quiere un montón. Una cosa es que yo me meta con la mierda de vuestro presidente y la otra cosa es que yo hable mal de México y del pueblo mexicano.
Yo al pueblo mexicano nunca voy a hablar mal del pueblo mexicano ni ningún país hispanoamericano, nunca. Pero de sus dirigentes, si hablo mal del gobierno de España, no voy a hablar mal yo de vuestro presidente, y tanto que sí. Sí, y encima sí es verdad. Porque yo lo que quiero es que viváis lo mejor posible. Y si cuando vengáis aquí, pues oye, pues bienvenidos, bienvenidos. Aquí hay inmigración de todo el mundo. Ya quisiera cualquier, y esto lo digo, esto es una constante en todas mis reportajes cuando me refiero a algún país de Hispanoamérica, que voy a hacer una conjunta para todos, muy pronto. Pero ya será el año que viene, seguramente. Pues bien, ya quisiera cualquier inmigrante de cualquier país del mundo, porque en España hay inmigración de todos los países del mundo. Coged una bola del mundo, hacedla un globo terráqueo, una bola del mundo, que así me vais a entender todos, ¿no? Le, le dais que empiece a dar vueltas, cerráis los ojos y ponéis el dedo. Pues de donde habéis puesto el dedo, del país que sea, seguro que aquí hay por lo menos 3 o 4 mil ciudadanos de ese país. Aunque esté perdido allá en la nada. Pues ya quisiera cualquier extranjero, emigrante que está en España, estar la mitad de reconocido y bien tratado que los hispanoamericanos. Pero mucho cuidado. Portaros bien, haceros amigos de los españoles. No haced como el gilipollas este que lo he nombrado 3 o 4 veces, mexicano, aquí hablando de nuestros horarios mal y esto y aquello de la otra manera. Acostumbraos a las leyes españolas, a la forma de vivir y a las costumbres españolas. Haced amigos españoles, que es muy fácil hacer amistad con un español. No os juntéis en pandillas, no montéis planes, relacionaros con españoles, relacionaros con españoles, no se encerréis en una burbujita. Son consejos que yo doy a todo el mundo. Porque si la gente empieza a desconfiar con vosotros, y eso ya pasó con una primera inmigración masiva que hubo de ecuatorianos, que no se juntaban con españoles. Y los españoles íbamos allí y les decimos, oye, vete con nosotros. No, 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 señor, no, señor. Entonces la gente empezó a desconfiar. Y aparte eran de un nivel cultural tremendamente bajo. Y la mayoría se regresaron, han quedado poquísimos, 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 poquísimos. Pues bueno, hacer caso a los consejos y nada, y ya sabéis cosas de vuestro país que seguro que no conocíais. Y mirad, he tenido que salir yo, el más humilde de los humildes de los youtubers, a contaros de manera muy resumida cómo está México. Así, muy breve, porque yo ya he contado la historia de Hispanoamérica y de la conquista y cosas de estas, así que no voy a profundizar en ningún país. Bueno amigos, pues soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga a todos. Hasta la próxima.